Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. La conferencia va a iniciar en aproximadamente unos 3 o 4 minutos. Estamos dándole espera a que todos los participantes se alcancen a unir. Entonces, agradecemos a todos los que ya se han venido uniendo a partir de la apertura pues, del link del video. Ya aproximadamente unos 3 minutos volvemos a encontrarnos con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Agradecemos a todos los asistentes que nos acompañan en nuestra conferencia. Vamos a dar por inicio, digamos que para iniciar, vamos a comenzar con la presentación de nuestros expositores y pues explicándoles un poco cuál es la metodología y cuál es, digamos que, todo nuestro procedimiento dentro del evento. Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy está preparado para los procesos de fiscalización post-devoluciones. Es un tema que ha sido de mucha, digamos que inquietud para todos nuestros clientes. Por eso quisimos traerlo el día de hoy para poder aclarar todas estas inquietudes en estos procesos de devoluciones con la DIAN y digamos que en general con las empresas que vienen adelantando este tipo de gestión. Los expositores que nos van a acompañar el día de hoy son Diana Pescador, socia legal impuestos de la firma Morán, y también nos acompaña David Rueda, socio de litigio tributario de nuestra firma Litax. Bienvenidos a ambos expositores. Les agradecemos el haberse tomado un espacio de sus agendas de hoy para acompañar a todos nuestros asistentes y darnos toda esta información que estamos preparados, que está preparada para el día de hoy.
Como siempre, dentro de la metodología de nuestras conferencias, vamos a contar con un correo para recibir las preguntas que nuestros clientes puedan tener acerca, pues, como tal del desarrollo del tema. En este caso, nuestro correo habilitado será legal@morant.co. Les agradecemos a nuestros clientes tomar nota de este correo electrónico. Y en cuanto a las preguntas, hacérnoslas llegar, por favor, con su nombre, cargo y de la empresa que nos están o que se están acercando para podernos contextualizar y poderles dar respuesta de forma oportuna. Entonces, les recordamos el correo que está habilitado para el día de hoy es legal@moran.co. Dentro de la metodología de nuestra conferencia vamos a tener una encuesta, la cual nos da una línea muy importante sobre los temas que ustedes quisieran recibir para próximos eventos y también sobre las necesidades que puedan llegar a tener nuestros clientes y clientes potenciales. En este orden de ideas estamos publicándoles en este momento un código QR que les permite acceder a la encuesta de asistencia al evento. Les agradecemos para las personas que tengan habilitado en sus celulares la opción del código QR, que acerquen a sus pantallas para poder acceder al link. De igual forma, antes de culminar el evento, les vamos a hacer el envío del link de la encuesta para que por favor nos apoyen con el diligenciamiento de dicha encuesta y de esta forma poder garantizar el envío de las memorias que en algunos casos pues nuestros clientes se acercan al área de mercadeo a solicitar o pues digamos que a poder tener acceso. Entonces uno de los requisitos importantes para poder acceder a las memorias del evento del día de hoy es hacer el diligenciamiento de esta encuesta. Entonces, como les venía diciendo, son dos opciones, o por el código QR o por el link que van a recibir en el correo en el cual se inscribieron al evento. Nuestras firmas van a desarrollar digamos que en el 2021 como consecuencias de efectos del COVID-19. Este evento ha sido de gran importancia para todos nuestros clientes. Vamos a contar con la participación de nuestro socio director Andrés Moreno y con la participación de Andrés Langebeck, experto en temas económicos del Grupo Bolívar. Acá pues digamos que tiene una relevancia bastante importante teniendo en cuenta que pues digamos que todas las perspectivas que se tenían del tema económico a nivel Colombia pues cambian, derivado pues obviamente de todo lo que nosotros ya conocemos y el efecto pues de lo que la pandemia ha tenido tanto a nivel empresarial como a nivel país. Entonces esperamos puedan acompañarnos en este evento el 24 de noviembre. Seguido haremos una conferencia sobre indicadores de gestión y tercerización de procesos como estrategia para lograr el control de las empresas el 1 de diciembre. El 3 de diciembre cerraremos nuestras conferencias de tema tributario con la última actualización tributaria, el segundo semestre del 2020, doctrina y jurisprudencia. Y en el tema contable, el 9 de diciembre cerraremos con aspectos claves para el cierre de estados financieros del año 2020, un tema que también ha sido bastante solicitado por todas nuestras gerencias financieras y áreas contables. Entonces, pues esto va a ser de alta importancia para poder determinar todos estos aspectos que son fundamentales para el cierre de año. Entonces, los invitamos a todos a inscribirse. Vamos a hacer, como siempre, el envío a través de WhatsApp corporativo para los clientes que estén inscritos en nuestro canal de WhatsApp corporativo y también en el correo electrónico que tenemos registrado de nuestros clientes. Entonces los invitamos a participar en estos próximos eventos que, si se dan cuenta, tienen una diversa temática, pero digamos que es de gran importancia cada uno de los desarrollos. Para finalizar, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en LinkedIn como Astaf Colombia, Moran Colombia, Litax Colombia. Y les agradecemos nuevamente el habernos acompañado en esta sesión. Le voy a dar paso en este momento a Diana Pescador para que demos inicio a nuestro tema. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos.
Muchas gracias, Aura. Gracias a todos los asistentes, todos los que están conectados para hablar de este tema tan interesante de las devoluciones y las visitas posteriores a las devoluciones y compensaciones de impuestos. Voy en estos momentos a compartirles la presentación. Si por favor me confirman si la están viendo. Aún no la estamos viendo. Diana, si quieres estoy pendiente para apoyarte ahí e indicarte cuando ya la estemos viendo. Ok. Ya en este momento la estamos viendo. Bueno, entonces la agenda que vamos a desarrollar hoy es toda relacionada con las visitas postdevoluciones. Vamos a iniciar con una breve introducción y posteriormente vamos a entrar en el proceso de fiscalización tributaria. Vamos a hacer mención en general a la finalidad de la fiscalización tributaria, en qué consiste. Luego vamos a adentrarnos un poco más específicamente en el procedimiento de fiscalización dentro de una visita post devolución de impuestos, cómo es el trámite de esa visita. Y aquí vamos a entrar después con David en el tema del litigio tributario, la sanción por devolución improcedente y la responsabilidad penal. David nos va a explicar en detalle el paso a paso del litigio tributario y pues nos va a desarrollar el tema de las sanciones. Para iniciar esta breve introducción, quiero compartirles unos datos de estadísticas de las devoluciones de saldos a favor del último año. Estas gráficas que ustedes están viendo corresponden a el periodo de julio de 2019 a julio de 2020 en relación con el número de solicitudes gestionadas, que ustedes lo están viendo en sus pantallas en el lado izquierdo. Vemos que en el 2019 las solicitudes ascendían a 7.000, mientras que en el año, lo que va corrido el mismo periodo del año 2020, ya van 21.882 solicitudes de devoluciones y compensaciones de saldos a favor. Esto que muestra un aumento de 3 veces el número en relación con el año anterior, y esto se debe básicamente a nuevos procedimientos que hay para solicitar estas devoluciones, que ya lo vamos a ver más adelante. Igual pasa con la gráfica de la derecha, que nos muestra los valores que han sido devueltos por la DIAN respecto de las solicitudes de devolución de los saldos a favor. En el 2019, el valor devuelto en billones de pesos era de 1,74, mientras que a julio del 2020 el valor devuelto asciende a 8,7 billones de pesos. Esto muestra también un aumento de 5 veces el valor del año 2019. ¿Por qué les traigo esta estadística? Es para hacer énfasis en los nuevos procedimientos de devolución de saldos a favor, que recuerden que pues siempre hemos conocido el procedimiento ordinario, que es el tradicional para la devolución, en el cual tenemos 50 días hábiles para que la DIAN revise la solicitud y pueda devolver o compensar estos saldos. Pero ahora con los nuevos procesos de devolución abreviada y devolución automática de saldos a favor, pues los procesos se han hecho mucho más rápidos y expeditos. Uno es de 15 días hábiles y el otro de 10, obviamente con el cumplimiento de algunos requisitos que no voy a mencionar ahora. Ya sobre esto hemos hecho varios webinars, un par de webinars anteriores, en donde hemos entrado en detalle en qué consisten estas devoluciones y cuáles son los procedimientos, pero solo quiero hacer mención a la importancia de estos trámites de devolución abreviada y automática, y el efecto que tienen en el porcentaje de devolución de impuestos de la DIAN y en el porcentaje de aumento de las solicitudes de los contribuyentes. Básicamente,
Solo quiero recordarles que como estos procedimientos, en virtud de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se emitieron unos decretos. Tienen ustedes que tener muy en cuenta que el decreto 807 que establecía, reglamentaba la devolución abreviada y establecía también cómo iban a ser estas visitas virtuales posteriores a la devolución, bien sea a través de visitas de inspecciones tributarias o visitas de inspecciones contables. Ese decreto fue declarado inconstitucional. Nosotros todavía no conocemos porque la Corte Constitucional no ha publicado la sentencia completa. La noticia la tenemos por el comunicado de prensa de la Corte. Entonces, tengan en cuenta que ese decreto fue declarado inexequible y en esa medida las solicitudes que fueron presentadas entre el 13 de abril y el 19 de junio de 2020, ustedes tienen que tener en cuenta que hay plazo para presentar esa relación de costos, gastos y deducciones que se exige para la devolución o compensación de impuestos hasta 30 días después de finalizada la emergencia sanitaria, que en este caso es el 30 de diciembre de este año. Y para el caso de las devoluciones automáticas, que ustedes saben que existe un requisito muy importante y es el tema de que todos sus costos, deducciones, impuestos descontables, más del 85% de estos estén soportados con facturas electrónicas, pues hay una disminución de este porcentaje en virtud de la emergencia y el porcentaje se disminuye hasta el 25% de esos costos, deducciones e impuestos descontables, solamente para las solicitudes que ustedes presenten o hayan presentado desde el 22 de junio hasta el 31 de diciembre del 2020. Repito, esto con el cumplimiento de ciertos requisitos también. Existe el tema del riesgo, que no puede ser un riesgo alto el que representen los contribuyentes. Esto lo analiza la DIAN cuidadosamente. No voy a entrar más en detalle en estos procedimientos porque, pues, les repito, ya hemos hecho un par de webinars al respecto. Esto era a modo introductorio para luego entrarnos de plano en el proceso de fiscalización tributaria. ¿Qué significa la fiscalización tributaria? Significa que la DIAN, a través de un proceso, va a verificar el cumplimiento de todas las obligaciones, no solo formales, sino también sustanciales de los contribuyentes, para poder identificar si existen indicios de evasión, elusión tributaria o algunas evidencias de un actuar incorrecto de los contribuyentes. ¿Y a qué me refiero con obligaciones tributarias sustanciales o formales? Esto solo para recordarles, la obligación sustancial corresponde al pago del impuesto y las obligaciones formales están amarradas al facilitamiento del cumplimiento de la obligación sustancial, que es el pago del impuesto. Y aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, a la obligación que tenemos los contribuyentes de estar inscritos en el RUT, de presentar las declaraciones de impuestos, de exigir facturas electrónicas, de presentar, expedir facturación electrónica, de entregar información a la DIAN. Entonces, de todo este cumplimiento de obligaciones tributarias, la DIAN tiene la potestad de iniciar procesos de fiscalización tributaria. ¿Con qué fin? Con el fin de ejercer un control y supervisión de la actuación de los contribuyentes, ver si están determinando de manera correcta sus impuestos, imponer sanciones si es del caso, en la medida en que el contribuyente esté inmerso en la conducta sancionable. También para persuadir a los contribuyentes a un cambio en su conducta y fortalecer la cultura de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Y por supuesto, como ya les mencionaba, combatir esas conductas que dan lugar a fraude fiscal a través de operaciones evasivas o elusivas. Las facultades de fiscalización de la DIAN están enmarcadas en el Estatuto Tributario
y la DIAN en ese sentido tiene unas facultades muy amplias, dentro de las cuales puede verificar si el contribuyente está inmerso en un hecho generador de impuestos y no declaró esas operaciones, no pagó los impuestos que le correspondían. Puede citar al contribuyente o a terceros a través de requerimientos, cruces de información para que rindan informes, contesten interrogatorios y demás. Puede ordenar que el contribuyente le exhiba los libros de contabilidad y todos los documentos soporte de la contabilidad, tanto del contribuyente como de los terceros con los cuales el contribuyente realiza operaciones. Y tiene la facultad de revisar y verificar los estados financieros, los soportes, todo lo que tiene que ver con los sistemas de reconocimiento y medición y en general efectuar todas las diligencias necesarias a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la correcta determinación de los impuestos. Entonces, si ustedes observan, las facultades de la DIAN son muy amplias y a través del ejercicio de estas facultades es que puede iniciarnos una visita para revisarnos una vez nos hayan devuelto el saldo a favor o compensado ese saldo a favor. Entonces, ¿cómo es este procedimiento de fiscalización post-devolución? Ustedes aquí ven, digamos, una serie de pasos a través de los cuales se desarrolla o inicia este proceso de fiscalización post-devolución. Entonces, todo inicia con la presentación de la declaración, bien sea de renta o de impuestos sobre las ventas, en la cual yo imputé un saldo a favor, bien sea un saldo a favor del periodo gravable en curso o de periodos gravables anteriores que yo haya venido arrastrando. Posteriormente, para obtener la devolución, yo debo radicar una solicitud a través de uno de los procedimientos que les comenté anteriormente y obtengo la devolución o compensación de ese saldo a favor sin una visita previa, porque recuerden que también la DIAN tiene la facultad de hacer visitas previas a la devolución, pero en este caso la devolución es dada sin visita previa. Ustedes ya están felices con su dinero en el bolsillo o con la compensación que la DIAN les hizo de esos saldos a favor, pero la DIAN, en virtud de sus facultades de fiscalización, inicia un programa de postdevoluciones en el cual selecciona ciertos contribuyentes a los cuales va a iniciarles un procedimiento de verificación postdevolución. Entonces emite un auto de apertura en virtud de ese programa para posteriormente requerir al contribuyente con cierta información, dentro de las cuales pues estarán los certificados de retención en la fuente que dieron origen a ese saldo y demás. Esta información que la DIAN les puede solicitar la vamos a mirar en detalle más adelante. Y va a expedirles unos autos de verificación o cruce o va a expedir un auto de inspección contable o de inspección tributaria para que los funcionarios de la DIAN, a través de visitas virtuales o visitas presenciales, asistan a sus instalaciones si es presencial o pues lo hagan de manera virtual y verifiquen de primera mano toda la información relacionada con esa declaración en la cual ustedes imputaron y solicitaron un saldo a favor. Si en este paso yo no corrijo voluntariamente la declaración producto del acta de cierre que me expida el funcionario y de la cual yo estoy de acuerdo y firmo, y yo no llego a un acuerdo con este funcionario y no firmo un acta de cierre para corregir voluntariamente mi declaración, pues da inicio a todo el proceso de litigio tributario, que es lo que David nos va a explicar más adelante, en el cual se encuentra el requerimiento especial que ustedes igual van a poder discutir y tener unos términos para responderlo antes de que la DIAN les emita la liquidación oficial de revisión, mediante la cual los va a sancionar
Sí, porque seguramente va a desconocerles muchos rubros de la declaración de renta y a modificarles algunos de los renglones. Entonces, esto implica unas sanciones. Cuando ustedes tengan este acto administrativo, pueden interponer un recurso de reconsideración, pero pues esto generalmente, y ustedes lo habrán vivido, nunca va a salir a favor del contribuyente. Esto casi que termina el cliente aceptando, pagando sanciones, intereses y demás, o hay contribuyentes que acuden a la jurisdicción contenciosa para instaurar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Esos son unos procesos que duran años. Ustedes, algunos de ustedes lo habrán vivido. Estos procesos tienen dos instancias, entonces ustedes van a obtener un fallo en primera instancia que pueden apelar a través del recurso de apelación y obtendrán finalmente un fallo de segunda instancia. Y este es como el resumen de todo el procedimiento de fiscalización posterior a la devolución que ustedes obtengan o compensación de saldos a favor que ustedes hayan obtenido. Entonces, sobre el detalle del litigio tributario nos va a hablar más adelante David. Esto es solo para ponerlos en contexto y que ustedes observen cómo es más o menos el paso a paso de un proceso de fiscalización. Vamos a enfocarnos en estos dos puntos a lo largo de esta presentación y es cuándo inicia esa visita realmente post-devolución y en qué puede terminar. Entonces, las actuaciones que dan inicio a la visita post-devolución, como lo veíamos anteriormente, son los autos de verificación o cruce que puede expedir la DIAN, la inspección contable o la inspección tributaria. Tengan en cuenta que ni los autos de verificación ni la inspección contable interrumpen el término de firmeza, no tienen un tiempo definido de duración, entonces pues la DIAN tampoco se puede quedar eternamente en esto porque el término va corriendo y la declaración puede quedar en firme, mientras que la inspección tributaria tiene un término de 90 días, interrumpe la firmeza, suspende el término de firmeza de la declaración. Entonces, adentrándonos en el trámite de la visita de devolución, volvemos a esta línea de paso a paso para que sea más gráfico para entenderlo. Esta visita inicia con la expedición del auto que decreta la verificación o cruce, la inspección contable o la inspección tributaria que les comentaba. Posteriormente, pues nos tienen que notificar ese auto y en esa notificación indicarnos qué funcionarios están comisionados para practicar la diligencia, la información que están solicitando y cuáles hechos pretenden ellos probar. En este caso es porque tienen alguna duda o algún indicio para poder revisar esas declaraciones. Después viene la realización de la visita, que como les comentaba puede ser virtual o presencial. Vamos a tener al funcionario, si es presencial, en nuestras oficinas, y ustedes también lo han vivido. Nosotros como asesores hemos acompañado a muchos clientes en estas visitas eh, para que ustedes estén pendientes del levantamiento de las actas de esas visitas. ¿Sí? Al final, en el cierre de la visita, se va a levantar un acta que ustedes deben revisar con mucho detalle, porque esa acta va a contener todos los hallazgos de la visita que encontró el funcionario y ustedes deben firmarla igual que el funcionario. Eh, Aquí, este paso es muy importante porque al finalizar con el cierre de la visita se da paso al litigio tributario, propiamente hablando. ¿Por qué? Porque si ustedes no corrigen voluntariamente con los hallazgos que haya encontrado el funcionario en esa visita, pues va a entrar en discusión todo el proceso de fiscalización de la DIAN. Empieza con el requerimiento especial y ya de ahí en adelante, pues empieza a funcionar el tema de términos, de discusión y finalmente vamos a tener una liquidación
revisión con una sanción que nos va a imponer la DIAN. Entonces, esta acta de cierre de visita es la oportunidad para que ustedes puedan negociar con el funcionario, tratar de corregir voluntariamente su declaración y evitarse un futuro litigio. En cualquier caso, los asesores tributarios siempre estamos dispuestos para acompañarlos a ustedes, tanto en la visita, en el desarrollo de la visita como en el cierre, así como en el trámite de todo el litigio tributario hasta que pues la última instancia, si es el caso, en vía judicial. Mi recomendación aquí es que siempre estén asesorados porque la DIAN va a empezar a solicitar un cierto tipo de información que ustedes deben ser muy cuidadosos en cómo entregarla y ir formando, digámoslo así, las pruebas para un futuro litigio si ustedes definitivamente están pensando en irse al litigio y no corregir voluntariamente. Esto es importante y David nos lo va a explicar más adelante, cómo yo desde la visita post-devolución puedo ir formando las pruebas para un futuro litigio. Entrándonos un poco en qué son los autos de verificación o cruce, tengo que contarles que estos actos son actos de trámite. Estos autos generalmente comisionan a funcionarios de la DIAN para que verifiquen las declaraciones que están en discusión, que son las que fueron objeto de imputación de saldos a favor que yo solicité, con el fin de obtener información o pruebas necesarias para corroborar lo que el contribuyente denunció en su declaración de renta o de IVA. Estas actas, estos autos de verificación también constan en actas, como les comentaba, son actas de visita en los cuales ellos van a relacionar todos los hallazgos, ¿sí? Y sirven de medio de prueba para dar fe de los hechos que los funcionarios verificaron directamente en sus instalaciones o si es virtualmente. Todo esto en desarrollo de las facultades de fiscalización que ya vimos que tiene la DIAN. La inspección contable es otra de las actuaciones que dan inicio a la visita y lo que busca es un examen de fondo de la contabilidad, hacer un examen a profundidad de la contabilidad del contribuyente. Por eso es muy importante que la persona que realice esta visita de inspección contable sea contador público. Esto so pena de que la nulidad, de que la diligencia pueda ser declarada nula. Entonces, siempre debe ser un contador público el que lleve a cabo la visita. Ese contador va a hacer la verificación física de los libros de contabilidad, de los comprobantes que la respaldan y todos los registros contables que requiera revisar. Todo esto con el fin de establecer si hay hechos grabados o no grabados que fueron o no fueron incluidos en las declaraciones y verificar que se haya cumplido con las obligaciones formales que veíamos más atrás. La inspección tributaria es otro de los actos pues, que nos da inicio a esta visita post-devolución, y esta inspección tributaria es un poco más de cuidado. Ustedes ya lo vieron que tiene un término de duración de 90 días y los funcionarios generalmente se quedan un poco quietos al inicio pensando que los 90 días les van a alcanzar y el tiempo empieza a correr y al final nos hacen correr también a nosotros, asesores, y a ustedes, contribuyentes, porque faltando pocos días para el cierre de la visita, nos empiezan a presionar, ya tengo que cerrar, ¿quiere corregir voluntariamente sí o no? Y uno se ve en una constante presión hacia el final de la carrera. Entonces, aquí no hay que dejarse presionar de los funcionarios. Si ustedes no están seguros de corregir voluntariamente sus declaraciones y están seguros de que pueden sostener un litigio tributario, consulten con su asesor para que los apoye en este proceso y ustedes puedan tener probabilidades de éxito en el litigio. Esta inspección tributaria es una visita más de fondo en el que el funcionario de la DIAN verifica la realidad de las declaraciones,
Es una diligencia que constituye un medio de prueba y la idea del funcionario en este sentido es recaudar todo el material probatorio para determinar la realidad tributaria del contribuyente. Entonces aquí va el funcionario a verificar directamente todos los hechos y las características de tiempo, modo y lugar que dieron origen a ciertas operaciones que el funcionario ha identificado que pueden llevar al incumplimiento de alguna obligación tributaria. Hay unas inspecciones y visitas, estas mismas que les comentaba, que pueden ser virtuales en virtud del decreto que les mencioné que fue declarado inconstitucional, es el decreto 807 de este año. Entonces, en virtud de esta situación de emergencia sanitaria, pues se da la posibilidad que los funcionarios hagan este tipo de visitas virtuales. ¿Y en qué consisten? Básicamente en lo mismo, y es que mientras permanezca la emergencia sanitaria, que va hasta el 30 de noviembre por ahora, la DIAN puede realizar estas visitas virtuales para cumplir con sus funciones de control y vigilancia. Y básicamente el alcance de estas inspecciones tributarias, por ejemplo, es el mismo de las inspecciones tributarias que les explicaba ahora, que son las físicas, y es verificar el cumplimiento de las obligaciones y establecer la inexactitud de algunos hechos que no se puedan demostrar por el contribuyente que fueron operaciones, por ejemplo, reales o que no están bien contabilizadas y demás. Esto lo pongo en rojo, subrayado, mientras permanezca la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre, porque, repito, este decreto fue declarado inexequible y no conocemos el texto completo de la sentencia. Lo mismo pasa con la inspección contable virtual. ¿Sí? El funcionario puede hacer esta visita de fondo en la contabilidad, todo solicitando soportes a través de su correo electrónico, pero pues como estaba establecido hasta que permaneciera la emergencia sanitaria y fue declarado inexequible, está en duda si la DIAN puede seguir haciendo ese tipo de inspecciones tributarias y contables virtuales. La DIAN en este decreto que les menciono estaba en la obligación de desarrollar unas soluciones digitales para poder hacer la práctica de la diligencia virtual sin que tuviéramos, digamos, ningún tipo de contingencia. Y establecer los medios para enviar esta información, bien sea por correo electrónico, pero ¿quién nos iba a garantizar a nosotros como contribuyentes la confidencialidad en el manejo de esa información que yo le entregaba al funcionario de la DIAN? ¿Cómo se iban a levantar las actas de visita, las actas de cierre y cómo se iban a suscribir esas actas? La DIAN estaba, digamos, en la obligación de hacer esta reglamentación y el desarrollo de estas soluciones digitales para que esto ocurriera de una forma en que el contribuyente pudiera sentirse tranquilo al entregar información en una inspección tributaria y contable, pero pues esto no se ha dado y ha generado cierta problemática en este tipo de fiscalizaciones virtuales y es, por ejemplo, ¿qué pasa con la información, la seguridad de la información que yo entrego? ¿Qué pasa con la información que yo mantengo en el domicilio físico y en las instalaciones de los contribuyentes que pues por este tema del COVID no he podido tener acceso a esa información? Incluso recuerden ustedes que muchas veces sin estar inmersos en esta situación de la pandemia, la información reposaba en archivos físicos que no tenía la gente en sus oficinas, sino en otras bodegas administradas por terceros. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo va a suministrar esta información a la DIAN? Y esto va a acarrear para el contribuyente el desconocimiento de ciertos costos y gastos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se presentan problemas técnicos en la visita, durante la visita? Si se cae el internet, si se falló Teams, si Zoom colapsó,
tantas cosas que pueden pasar. Esto no ha sido provisto por la Administración Tributaria y genera una problemática en el momento de estas fiscalizaciones virtuales. ¿Qué aspectos deben ustedes tener en cuenta para atender una visita post-devolución? La DIAN les puede solicitar información relacionada con todos los hechos o operaciones que originaron el saldo a favor. Y un saldo a favor se puede originar bien sea por retenciones en la fuente que le fueron practicadas al contribuyente o por el desarrollo de la depuración de la declaración de impuestos. Entonces, la DIAN puede solicitar información relacionada con sus ingresos, costos, deducciones. Puede solicitarles el formulario 2516 que soporta la declaración, que aunque muchos no están en la obligación de presentarlo, sí deben diligenciarlo y tenerlo para cuando la DIAN lo solicite. Puede solicitar también la conciliación en el tema de seguridad social y para fiscales, la conciliación entre la base y los aportes que se practicaron. Esto para el tema de los pagos laborales. Puede solicitar mucha información en relación con pagos al exterior, que recuerden que genera también la obligación de practicar ciertas retenciones y esto llama mucho la atención de la DIAN, que incluso está indagando a los contribuyentes porque decidió hacer ese gasto con un proveedor del exterior y no con un proveedor nacional. O sea, hasta ese punto la DIAN está llegando al detalle de estos pagos al exterior para buscar la forma de desconocerlos. O sea, si en Colombia hay este tipo de proveedores, ¿usted por qué contrató con un proveedor del exterior? Pagos por servicios intercompañías que ocurre frecuentemente, compañías de grupo dentro de las cuales se prestan servicios como por ejemplo servicios de back office. En este caso, la DIAN está yéndose al detalle de si realmente se está prestando algún servicio por esa compañía o si únicamente lo están haciendo para bajar las utilidades de la compañía operativa. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado en la información que se le entrega a la DIAN y si ustedes tienen estos tipos de servicios intercompañías, soportarlos correctamente, dejar evidencias en correos electrónicos y demás para que les sirva como medio de prueba y para que esta información también sea entregada por la DIAN y no genere el desconocimiento de estos gastos. Información sobre las rentas exentas, información sobre los descuentos tributarios que los contribuyentes imputan en sus declaraciones. Tengan en cuenta también, les pueden pedir soportes de las autorretenciones, información de impuestos descontables que ustedes llevaron en sus declaraciones de IVA, por ejemplo. Fijo, la DIAN les va a solicitar la conciliación de ingresos entre el impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre la renta. Tienen que tener también un anexo de conciliación entre los activos contables y fiscales. Y mucho cuidado también, si tienen operaciones de importación de tecnología, la DIAN puede solicitarles estos contratos y puede solicitarles el registro de estos contratos y las retenciones, los soportes de las retenciones en la fuente practicadas. Entonces, estos son solo algunos ejemplos, no son necesariamente todos, pero sí algunos ejemplos de lo que la DIAN puede solicitarles en una visita post-devolución. Ustedes tienen que estar preparados si fueron objeto ya de devolución de un saldo a favor y no tuvieron una visita previa y saben que tienen algo que revisar o que corregir en sus declaraciones o en ciertos soportes, pues váyanse preparando porque muy seguramente la DIAN, al haber devuelto el monto con el que iniciamos esta presentación en devoluciones, que ustedes vieron que es demasiado importante, pues va a querer tratar de recuperar algo de esa plata a través de estas visitas de fiscalización. Entonces, nuestra recomendación es que se preparen para eso.
Siempre tengan en cuenta que la DIAN puede solicitarles información del periodo gravable que fue objeto de devolución, pero también puede solicitarles información de periodos gravables anteriores. Esto en virtud del arrastre que ustedes hicieron de saldos a favor de declaraciones, por ejemplo, del impuesto de renta de años anteriores. Importante aquí es que esa información que le solicitan de años anteriores tiene que tener conexidad con el saldo a favor que ustedes solicitaron. O sea, no puede irse más allá y este criterio de conexidad es muy importante que ustedes lo tengan presente. Otra recomendación aquí es que ustedes entreguen únicamente lo que la DIAN solicita. O sea, no vayan a entregar más allá de lo que la DIAN pide, porque eso puede, ahí sí como dicen, hundirnos más. Mejor únicamente lo que la DIAN solicita. Si la DIAN me pide el soporte de una factura, pues yo no tengo por qué entregarle el contrato. Me pidió la factura. ¿Sí? Si me pidió el contrato, pues yo no tengo por qué entregarle el acta de liquidación del contrato si la DIAN no me lo ha pedido. Solo lo que la DIAN pide y dejar constancia de lo que la DIAN le solicita y de lo que ustedes entregan, porque esto puede ir armando las pruebas para un posible litigio, ¿sí? Porque la DIAN puede sacar conclusiones respecto de las cuales yo nunca le entregué información porque nunca me la solicitó. Entonces, señores DIAN, usted está sacando esta conclusión y usted nunca revisó esta operación porque nunca me solicitó un papel y yo tengo las pruebas porque yo dejé constancia de lo que usted me solicitó y de lo que yo le entregué. Entonces, esto es muy importante. Si lo que ustedes están viendo dentro del proceso es que va a haber un futuro litigio, dejar constancia siempre. ¿Cuáles son las posibles diferencias que ustedes van a encontrar con la DIAN después de haber entregado toda esta información y que ya obtengan un acta de cierre de la visita? La DIAN seguramente va a encontrar diferencias y es que así lo hemos visto nosotros en procesos de devoluciones o previos a la devolución, siempre con el tema que tiene que ver con pagos indirectos a los trabajadores y pagos de salarización, pagos de bonificaciones, con indemnizaciones. Siempre todo esto, por favor, con sus asesores verifiquen que esté correctamente soportados estos pagos de desalarización, verifiquen que tengan los documentos firmados por los trabajadores en donde se especifique que no hacen base salarial. Verifique que ustedes tengan en estos eventos unas políticas dentro de su compañía donde fijen cómo van a operar y aplicar estas bonificaciones para poder ustedes desvirtuar estas contingencias que tienen con la DIAN. La DIAN siempre se va a enfocar en esto. Es algo que la DIAN sabe que los contribuyentes fallan. Entonces, si ustedes tienen este tipo de conceptos en sus compañías, por favor, siempre soportados. Las operaciones entre vinculados económicos, nuevamente los pagos intercompañías que les comentaba, hagan, o sea, den en sustancia a estas operaciones, que sean operaciones reales, que los gastos que ustedes generan entre las compañías sean reales y ustedes los puedan soportar ante la DIAN. La DIAN también está revisando o estaba mejor discutiendo mucho el tema de la causalidad, proporcionalidad y necesidad del gasto. Y lo está haciendo no solo en proporción con la totalidad de los ingresos de la compañía, por ejemplo, en el tema de la proporcionalidad, sino que se está fijando en la actividad productora de renta. Si ustedes son compañías que tienen diferentes tipos de operaciones como servicios por un lado, comercialización por el otro, y manejan diferentes centros de costos para estas actividades, la proporcionalidad la DIAN la está midiendo en función de estas actividades y no de los ingresos. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta porque es otro de los caminos por los cuales pueden tener diferencias importantes con la DIAN.
Los pagos al exterior que les comentaba siempre va a ser un punto de discusión con la DIAN y más en la medida en que para esto yo esté utilizando proveedores en países con los cuales la DIAN Colombia tenga firmados convenios de doble imposición o sean países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, si ustedes tienen este tipo de operaciones, repito, que tengan sustancia económica y que sean operaciones, sobre todo que hayan estado sometidas al régimen de precios de transferencia si fueron operaciones con vinculados económicos. Esto les va a ayudar a evitar problemas y a evitar que la DIAN les desconozca estos rubros de gastos. Los contratos de colaboración empresarial son indiscutiblemente un punto fijo de revisión con la DIAN. Ustedes tienen que tener aquí presente que la DIAN sabe que estos contratos se utilizan para planeación tributaria. Entonces, el ojo de la DIAN, si ustedes tienen una operación de este tipo, va a estar puesto en este tipo de operaciones. Entonces, nuevamente, sustancia, que estén bien soportadas, que no exista un rendimiento mínimo garantizado en estos contratos para que no tengan problemas de IVA. Que si yo celebro un contrato con una persona natural, tengo que verificar que esa persona natural tenga el RUT, que ese RUT tenga la actividad para la cual se comprometió en ese contrato que iba a desarrollar esa actividad, que esa persona haga aportes a seguridad social sobre esos ingresos que recibirá. Todo este tipo de requisitos yo los tengo que tener en cuenta, no solo en los contratos de colaboración empresarial con personas naturales, sino en cualquier transacción que yo haga con una persona natural. Tengan en cuenta también que la DIAN va a desarrollar programas para revisar el tema del beneficio del descuento tributario por IVA pagado en la adquisición de activos reales productivos. Y si usted está en un proceso post-devolución y incluyó un descuento tributario por este concepto, también es muy seguro que la DIAN tenga los ojos puestos en este beneficio y le vaya a pedir todos los documentos relacionados con la adquisición de estos activos y la discusión se va a centrar en si realmente es un activo real productivo para la compañía. Entonces, todo esto ustedes tienen que tenerlo en cuenta para evitar estas diferencias con la DIAN. El tema de los intereses presuntos por préstamos accionistas, por ejemplo. Se generan muchas diferencias también relacionadas con la depreciación de los activos, la deducibilidad de impuestos, por ejemplo, la deducibilidad del impuesto de industria y comercio. Entonces tengan en cuenta todas estas recomendaciones si ustedes tienen estas operaciones o otras, porque estas que están aquí son simplemente enunciadas, no son taxativas. Ustedes pueden tener muchas más operaciones que la DIAN les pueda revisar, pero aquí hemos querido relacionar las más importantes y las que en nuestra práctica hemos visto que generan la mayoría de diferencias con la DIAN para que ustedes, por favor, si tienen un proceso, si ya fueron objeto de un proceso de evolución, es posible que reciban una visita, se preparen. Es la idea de este webinar, darles ese mensaje. Siempre, si ustedes cuentan con un asesor tributario, consulten. Tengo esta visita del funcionario de la DIAN. Puedo entregar esto, me está pidiendo esta información, ¿cómo me recomienda entregarla? ¿Cómo puedo yo atender esa visita? Generalmente, ustedes pueden asistir a estas visitas acompañados de su asesor tributario. No hay nada en la ley que impida que eso pase. Hay funcionarios que simplemente les dicen, no puedo atenderlo con su asesor de impuestos. Seguramente no quieren entrar en discusiones en ese momento, pero ustedes pueden exigir que su asesor esté presente en la visita, presente cuando se cierre la visita y se vaya a firmar el acta de cierre de la misma. Y en ese momento, si la decisión es corregir la declaración de renta, lo pueden hacer libremente y pueden evitarse un litigio. Y si no es así, también existe la posibilidad de entrar en el tema del litigio tributario, que es lo que David, nuestro socio de litigio, nos va a entrar a explicar ahora. Listo, Diana, muchísimas gracias. Si
permites, voy a compartir nuestra presentación desde acá para ir pasando yo mismo las presentaciones. Y el mensaje que nos acaba de dar Diana es muy importante. ¿Por qué? Porque en un litigio tributario, un elemento esencial para poder tener éxito en el mismo son los elementos materiales probatorios que seamos capaces de presentar ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y estos elementos de prueba empiezan a nacer desde el momento de la visita. Por eso, de acuerdo con lo que nos acaba de mencionar Diana, quiero que nos vayamos con el mensaje que el litigio empieza en la visita. Puede que termine, puede que evitemos el litigio, puede que nos allanemos, puede que la administración de impuestos no encuentre nada en su visita que amerite que inicie el proceso de fiscalización o que nos profiera un requerimiento especial, pero el mensaje es, en caso de que haya lugar a un litigio, este litigio empieza con la visita y desde una perspectiva de defensa al contribuyente, dicha defensa se empieza a construir desde el momento de la visita. Por eso es muy importante, como lo ha manifestado Diana, que estemos siempre acompañados en la visita, estemos muy pendientes de qué información se nos pide y es muy importante que nos aseguremos de que el acta de visita establezca tanto toda la documentación que se nos pidió como los hallazgos que encontró la administración de impuestos y que nos aseguremos que la DIAN no vaya a poner en el acta de visita ni más hallazgos ni menos hallazgos de los que efectivamente se encontraron. Una vez terminada la visita, ¿qué puede ocurrir? Que la DIAN considere que la información puesta de presente en nuestras declaraciones privadas no obedece a la realidad económica de la compañía y con ello nos profiera un requerimiento especial. Con ocasión del requerimiento especial, nosotros como contribuyentes podemos hacer dos cosas. La primera de ellas es aceptar los hechos y en caso de que aceptemos los hechos, pues vamos a tener una sanción por inexactitud, pero esta sanción por inexactitud se va a reducir solamente a la cuarta parte. Entonces, como lo podemos ver, el ordenamiento jurídico establece como un incentivo a los contribuyentes para que queramos aceptar los hechos de la administración de impuestos y es el tema de la reducción de dicha sanción por inexactitud. Asimismo, una vez aceptamos los hechos, pues lo que va a proceder es una sanción por devolución improcedente. Y esta sanción por devolución improcedente va a tener dos componentes. El primero de ellos es reintegrar las sumas que nos devolvieron, que no correspondía que nos devolvieran. Y además de eso, vamos a tener que liquidar una sanción del 10% sobre las sumas devueltas que hubiesen sido improcedentes. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Si aceptamos los hechos, vamos a tener una sanción por inexactitud que va a ser reducida a la cuarta parte por un lado. Por otro lado, tendremos que devolver las sumas devueltas en exceso. Y en tercer lugar, vamos a tener una sanción por inexactitud del 10% de las sumas devueltas. En caso de que después de que hayamos analizado con nuestros asesores y hayamos analizado las pruebas que existen en contra de nosotros plasmadas en el requerimiento especial, podemos decidir que la DIAN no está haciendo un requerimiento especial que sea legal, esto es, que sea conforme a la realidad económica de la compañía y en este caso podemos optar por contestar el requerimiento especial y apenas lo contestemos, pues hemos tomado la decisión de litigar y decirle a la DIAN que no estamos de acuerdo con la determinación del tributo que ella pueda hacer y por lo tanto con el desconocimiento del saldo, de los montos devueltos en el saldo a favor. Una vez nosotros contestemos el requerimiento especial, van a pasar dos cosas. En primer lugar, la administración de impuestos nos va a proferir una liquidación oficial. En esta liquidación oficial va a determinar la administración que el saldo a favor que nos había dado no corresponde y
en esa misma liquidación oficial nos va a proferir una sanción, una sanción por inexactitud. Esta sanción por inexactitud, recordemos que es una suma equivalente al 100% de el mayor impuesto a pagar determinado por la Administración de Impuestos o al 100% del menor saldo a favor determinado con ocasión del proceso de fiscalización. Contra esta liquidación oficial, nosotros vamos a iniciar propiamente un litigio y la Administración de Impuestos, concomitantemente con esta liquidación oficial, nos va a proferir una sanción por devolución improcedente. Esta sanción va a implicar el reintegro de las sumas devueltas en exceso o devueltas improcedentemente con los respectivos intereses. Recuerden que estos van a ser intereses moratorios menos 2 puntos, que son los que establece el estatuto tributario, y además de esto nos va a imponer una sanción ya no del 10% en caso de que nos hubiéramos allanado, sino del 20% de las sumas devueltas improcedentemente. Vamos a mirar cómo vamos a litigar nosotros contra estas actuaciones de la Administración de Impuestos. Entonces, como lo podemos ver, vamos a tener dos procesos que nos va a abrir la Administración de Impuestos. Uno va a ser el proceso de determinación, que es el que tenemos acá a la izquierda, y el otro va a ser el proceso sancionatorio por devolución improcedente. Miremos cada uno de ellos. Con respecto al proceso de determinación, la Administración de Impuestos nos va a proferir el requerimiento especial y de acuerdo con las normas del Estatuto Tributario, nosotros vamos a tener 3 meses para contestar este requerimiento especial. En esta respuesta es muy importante que nosotros analicemos absolutamente todas las pruebas que la Administración nos pone de presente en el requerimiento especial. Analicemos si dichas pruebas son susceptibles de probar los hechos alegados por la Administración de Impuestos y va a ser muy importante que nosotros nos centremos en mirar qué otros elementos de prueba demuestran que la liquidación privada que nosotros presentamos a la Administración de Impuestos corresponde a la legalidad. Cuando nosotros presentemos esta respuesta, la Administración de Impuestos va a tener dos opciones. La opción número uno es que diga, si efectivamente mi requerimiento especial es contrario a la ley, no hay mérito para que la Administración de Impuestos determine el tributo de manera oficial, o lo más probable que va a terminar ocurriendo es que la Administración no preste atención a los argumentos presentados en nuestra respuesta al requerimiento especial y nos profiera una liquidación oficial. Para proferir esta liquidación oficial, la Administración de Impuestos tendrá un plazo de 6 meses. En caso de que no nos profiera la liquidación oficial en este periodo de 6 meses, se entenderá que la Administración aceptó los argumentos puestos de presente en la respuesta al requerimiento especial. Una vez la Administración nos notifique de esta liquidación oficial, que como ya se los dije, lo tiene que hacer dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo para dar la respuesta al requerimiento especial. Esto es, la Administración nos profiere el requerimiento especial y 3 meses después de que la Administración nos haya proferido el requerimiento especial tendrá un plazo de 6 meses. Esto va a ser muy importante porque en el litigio muchas veces lo que terminamos discutiendo con la Administración es si nos realizó la notificación de los actos administrativos dentro del periodo legal contemplado para ello. Si la Administración de Impuestos nos profiere este requerimiento especial dentro de los 6 meses y vemos que no hizo ninguna notificación de este acto administrativo de manera extemporánea, nosotros, para continuar con nuestro ejercicio de defensa, vamos a presentar un recurso de reconsideración contra la liquidación oficial. Para esto vamos a tener un plazo de 2 meses contados a partir del momento en que nos hayan notificado de la liquidación oficial. En este recurso de reconsideración es muy importante que nosotros hagamos un ejercicio argumentativo que consista en presentar los argumentos que puso de presente la Administración de Impuestos en el requerimiento especial, presentar los argumentos que nosotros pusimos de presente en la respuesta a este requerimiento especial
y hacer un análisis de cómo sí o cómo no los mismos fueron analizados en la liquidación oficial para analizar si esta liquidación oficial fue proferida mediante falsa motivación o no. ¿Por qué? Porque es obligación de la Administración de Impuestos motivar su acto administrativo y atender todos los argumentos que nosotros presentamos o pusimos de presente en la respuesta al requerimiento especial. Esto no quiere decir que la Administración de Impuestos tenga que aceptar lo que nosotros estamos alegando en dicha respuesta al requerimiento especial, pero sí se tiene que pronunciar sobre todos y cada uno de los argumentos que nosotros ponemos de presente y tiene que analizar y explicarnos o motivarnos las razones por las cuales consideran que los argumentos puestos de presente en la respuesta al requerimiento especial no son procedentes y dan mérito a que la administración liquide oficialmente el tributo. Después de que nosotros presentamos el recurso de reconsideración, la Administración de Impuestos cuenta con 1 año para responder el recurso de reconsideración que nosotros presentamos. La administración dentro de este año puede decir que acepta los argumentos puestos de presente en el recurso de reconsideración o puede mantener en firme la liquidación oficial. Este plazo de 1 año va a ser supremamente importante porque en caso de que la administración no nos notifique la respuesta al recurso de reconsideración dentro de 1 año, va a operar un fenómeno que es el silencio administrativo positivo. ¿Esto qué es? Que si la administración no contesta dentro del término legal para ello, se va a entender que accedió a todas y cada una de nuestras pretensiones. En caso de que la administración nos niegue el recurso de reconsideración y lo haga dentro del término legal para ello, que es de 1 año, nosotros tendremos 4 meses para acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa mediante la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. En esta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho es muy importante que quien la presente haga un análisis de absolutamente todos los argumentos que se discutieron en la etapa del procedimiento administrativo, esto es los argumentos que se pusieron de presente tanto en el requerimiento en especial como en la respuesta, como en la liquidación oficial, como en el recurso de la reconsideración oficial, como el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial, así como en la respuesta al presente recurso para que nosotros podamos generar un mayor nivel de convencimiento en el juez contencioso administrativo de que la Administración de Impuestos está negando los argumentos puestos de presente por el contribuyente de forma infundada. ¿Esto qué es? Que el acto administrativo fue proferido mediante falsa motivación. Concomitantemente con este proceso de determinación del tributo, la Administración de Impuestos nos va a iniciar también el proceso sancionatorio por devolución improcedente. Y en este proceso la Administración de Impuestos nos tendrá que notificar de un pliego de cargos, el cual nosotros como contribuyentes deberemos contestar dentro del mes siguiente. En esta respuesta, nosotros debemos presentar los argumentos por los cuales consideramos que la devolución no fue improcedente. ¿Qué va a ocurrir acá en la práctica? Cuando nosotros contestemos, la Administración de Impuestos muy seguramente se va a limitar a decir que esta controversia la tenemos que tener es en el proceso de determinación, que es el que planteamos a la izquierda, y que mientras tanto ya va a presumir la legalidad de la liquidación oficial, motivo por el cual nos va a proferir la resolución sanción. Contra esta resolución sanción, nosotros podemos presentar un recurso de reconsideración dentro de los 2 meses siguientes y la Administración de Impuestos va a tener una oportunidad para contestarnos este recurso de reconsideración dentro de 1 año. Ocurre lo mismo, si no nos contesta este recurso de reconsideración dentro de 1 año, nos va a operar el silencio administrativo positivo. Acá es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que tanto en el proceso que les muestro a la izquierda como en el que les muestro a la derecha, lo que se va a terminar discutiendo es exactamente lo mismo. Si la determinación del tributo que hizo el contribuyente en su declaración privada fue conforme a derecho o no lo fue.
Frente al proceso que nosotros tenemos a la derecha, es importante que tengamos en cuenta que el estatuto tributario establece que no podrá iniciar la acción de cobro de esa resolución sanción hasta que no se resuelva el proceso que tenemos a la izquierda. Esto es, hasta que no se resuelva en jurisdicción contencioso administrativa el proceso de determinación del tributo. Entonces ustedes se preguntarán, si no me van a cobrar el proceso que tengo a la derecha, esto es el proceso sancionatorio, hasta que no se resuelva el proceso que tengo a la izquierda, ¿para qué litigo el proceso sancionatorio? En principio, si nosotros vemos que todos los actos fueron proferidos por el funcionario competente y si vemos que la argumentación para proferir la sanción va acorde con las normas del estatuto tributario, deberíamos solamente litigar el proceso que está a la izquierda, pero muchas veces ocurre que la administración de impuestos termina incurriendo en errores en el proceso sancionatorio, motivo por el cual vale la pena litigar ese proceso en caso de que los errores que hayan sido cometidos por la administración sean evidentes para mostrárselos al juez contencioso administrativo. ¿Esto con qué finalidad? De que en caso de que se pierda el proceso de determinación, si se logra demostrar que la administración de impuestos cometió errores en el proceso sancionatorio, pues no habrá lugar a la sanción y por lo tanto no habrá lugar a un impacto económico de la compañía. Por eso muchas veces hay que estudiar estos actos administrativos a profundidad y mirar una estrategia que implique tener de presente dos litigios en vez de uno, siempre y cuando para ello haya lugar en caso de que hayamos notado ilegalidades en los actos administrativos del proceso sancionatorio. Habiendo explicado cómo va a ser ese proceso y cómo sería una estrategia de litigio para defendernos de este proceso sancionatorio por devolución improcedente, vamos a mirar cómo operan estas sanciones actualmente dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que cuando la administración de impuestos nos devuelve una suma, nos profiere una resolución de devolución o una resolución de compensación, ello no implica que nos esté reconociendo la legalidad de la declaración privada. Solamente implica que en la declaración privada había un saldo a favor, se devolvió este saldo a favor, pero todavía puede continuar con el proceso de fiscalización para constatar si dicha devolución era procedente o no, tal y como lo explicó Diana Pescador. Una vez la administración de impuestos haya hecho este proceso de fiscalización, mediante la liquidación oficial podrá rechazar o modificar el saldo a favor, objeto de devolución y compensación. ¿Esto qué es? Que nos va a dejar sin efectos la declaración de impuestos que hayamos presentado nosotros como contribuyentes y va a dejar con efectos únicamente la liquidación oficial, que es la determinación de impuestos hechas por la administración de impuestos. Y la consecuencia es que se debe reintegrar las sumas devueltas y o compensadas en exceso, más los intereses moratorios contemplados en el estatuto tributario, que como ya lo dijimos es la tasa de usura menos 2 puntos, más las sanciones, que en este caso va a ser la sanción por inexactitud siempre y cuando para ello haya lugar. La sanción por devolución improcedente, como ya lo manifestamos, será del 100% cuando utilizando documentos falsos o mediante fraude se haya obtenido dicha devolución. Acá es muy importante el tema que les estamos presentando a la derecha, que el contador o el revisor fiscal, así como el representante legal, que hayan firmado la declaración tributaria en la que se liquide o compense el saldo improcedente, serán solidariamente responsables de la sanción prevista si ordenaron o aprobaron las referidas irregularidades o conociendo las mismas no expresaron la salvedad correspondiente. ¿Esto qué quiere decir que sean solidariamente responsables? Quiere decir que la administración de impuestos podrá no solamente perseguir el patrimonio del contribuyente, sino que podrá perseguir el patrimonio de estas personas naturales, me refiero al contador, al revisor fiscal y al representante legal, para que ellos paguen con sus propios recursos la sanción que se haya impuesto.
Como se los venía manifestando, la sanción por devolución improcedente tiene una gradualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más tiempo yo me demore en aceptar que incurrí en una infracción que amerite la sanción, pues más gravosa va a ser la sanción. Si yo acepto apenas termina la visita post devoluciones, que cometí errores en mi declaración privada y que por lo tanto no tenía derecho a todo el monto que se me volvió, ya sea total o parcialmente, la sanción solamente será del 10%. Pero si yo me espero hasta que la Administración de Impuestos me profiera la liquidación oficial, la sanción será del 20%. Por esta razón, a la hora que nosotros vayamos a tomar la decisión de litigar o allanarnos, tendremos que analizar dos cosas. ¿Cuál es el costo para la compañía de litigar versus el costo de allanarse versus la probabilidad de éxito que tengamos en un litigio? Y esta probabilidad de éxito, ¿cómo lo vamos a determinar? Pues con las pruebas que obren en el expediente, y en últimas lo que nosotros tendremos que hacer es un acto de analizar la realidad de nuestra compañía y antes de litigar decir, oigan, la DIAN efectivamente tiene razón o la DIAN no tiene razón, y voy a litigar y voy a llevar esta causa hasta las últimas circunstancias, sabiendo que la decisión de litigar nos va a implicar que las sanciones se van a volver más gravosas. Como lo pueden ver, es como si nuestro ordenamiento jurídico tuviera un estímulo o tuviera un premio para los contribuyentes que acepten los cargos puestos de presentes por la administración y por lo tanto decidan no litigar y no ejercer su derecho de defensa. Ahora bien, habiendo dicho esto y lo que va a ocurrir con el litigio, quisiese traer de presente que cuando tenemos devoluciones improcedentes, existe la contingencia de que la Administración de Impuestos nos inicie procesos penales y que podamos tener algún tipo de responsabilidad penal cuando solicitamos una devolución que fuera claramente improcedente. Y esto lo vamos a mirar a la luz de dos delitos. El primer delito es el de defraudación fiscal, el cual fue creado por la ley 1943 y confirmado por la ley de crecimiento económico una vez la primera fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Y por otro lado, podría existir la contingencia de que algún funcionario de la DIAN nos terminase denunciando por fraude procesal a la hora de haber hecho esa solicitud de devolución improcedente. Vamos a mirar qué pasa. De acuerdo con el tipo penal de defraudación fiscal, se sancionan las siguientes conductas realizadas por los contribuyentes. La primera es la de omitir declaraciones, la segunda es la de omitir ingresos en las declaraciones tributarias, la tercera es la de incluir costos o gastos inexistentes, y la cuarta está relacionada con solicitar créditos fiscales no ciertos o créditos fiscales improcedentes, y la última conducta será la de aplicar retenciones o anticipos improcedentes. Como nosotros podemos ver, todos estos verbos que nos establece el tipo penal de defraudación fiscal van encaminados a actuaciones que realice el contribuyente con la finalidad de engañar a la administración de impuestos para hacerle creer que tiene un menor valor del impuesto a pagar o que tiene derecho a un mayor saldo a favor. Para los efectos que acá nos preocupan, que es la solicitud de créditos fiscales no ciertos, que no es otra cosa distinta a la solicitud de una devolución improcedente, pues el Código Penal establece dos cosas que tenemos que tener presentes. La primera de ellas es que este tipo penal solamente aplicará siempre y cuando la conducta en la que incurrió el contribuyente no esté sancionada penalmente por una conducta más gravosa. ¿Esto qué es? Que no esté sancionada penalmente por otro delito que establezca una pena privativa de la libertad más alta a la que establece este delito. Y en segundo lugar, para que la conducta sea punible, siempre será necesario que la administración profiera la liquidación oficial. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si después de la visita que nos realiza la administración de impuestos
nosotros percibimos que la misma tiene razón, pues nos podemos allanar en ese momento, podemos aceptar lo que la administración de impuestos nos está diciendo, ya sea al final de la visita o ya sea con ocasión del requerimiento especial, para evitar que la administración de impuestos profiera la liquidación oficial y por lo tanto exista esta contingencia penal. Acá les planteamos cuáles serían las penas privativas de la libertad por la comisión de este delito y lo que nos establece el Código Penal con ocasión del delito creado por la Ley de Crecimiento Económico es una gradualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si el monto de la devolución improcedente oscila entre los 219.450.750 pesos y los 2.194.507.500 pesos, la pena privativa de la libertad será de 36 a 60 meses de prisión. Si el monto devuelto improcedentemente oscila entre los 2.194 millones de pesos y los 7.641.325.500 pesos, la pena será de 48 a 80 meses. Y si el monto devuelto improcedentemente es superior a los 7.461.325.500 pesos, la pena privativa de la libertad oscilará entre los 54 a 90 meses. Cuando nos lleguen a iniciar un proceso penal en virtud de la comisión de este delito, es importante que se realice una estrategia de defensa también a la luz del proceso penal. Podría terminar ocurriendo que nosotros estemos litigando la legalidad de la liquidación oficial y sin embargo que la administración de impuestos presente la denuncia ante la fiscalía y que la fiscalía nos inicie el proceso penal. ¿Esto qué va a implicar? Que podemos estar discutiendo la legalidad de la liquidación oficial de la administración de impuestos en un proceso contencioso administrativo y que estemos discutiendo la legalidad de exactamente el mismo acto administrativo en el proceso penal. Por eso es muy importante que en el proceso penal estemos acompañados por alguien que conozca de la legislación penal, pero también por alguien que conozca la legislación tributaria con la finalidad de que pueda crear un nivel de convencimiento en el juez de que la liquidación privada fue proferida, de que la liquidación privada fue realizada con estricto cumplimiento de la legalidad y que por lo tanto la liquidación oficial que nos profirió la Administración de Impuestos es improcedente. Es importante rescatar que este delito de defraudación tributaria establece en su parágrafo una causal para eximir al contribuyente de la responsabilidad penal. Y el parágrafo de este artículo nos contempla textualmente lo siguiente: la acción penal se extinguirá. Esto quiere decir que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes, siempre y cuando esté dentro del término para corregir previsto en el Estatuto Tributario y en todo caso realice los respectivos pagos de impuestos, sanciones tributarias e intereses correspondientes. Entonces, tenemos que tener en cuenta tres cosas. Podemos evitar la responsabilidad penal si corregimos la declaración privada, si hacemos la corrección de la declaración privada dentro del término legal establecido en el Estatuto Tributario para hacerla, y si pagamos los impuestos dejados de pagar con ocasión de la conducta punible y asimismo pagamos las sanciones y los intereses. Frente a la corrección de la declaración privada, a uno le surge una inquietud y es la siguiente: ¿hasta cuándo se puede corregir una declaración? Y pues las declaraciones se pueden corregir únicamente dentro del término de firmeza de las mismas. Pero si yo corrijo una declaración dentro del término de firmeza, lo puedo hacer, pero si estoy por fuera del término de firmeza, esto quiere decir que la administración de impuestos tampoco me va a poder proferir la liquidación oficial y por lo tanto no habrá lugar a responsabilidad penal por este delito de defraudación tributaria, porque como ya lo mencioné, para que se pueda iniciar un proceso penal por defraudación tributaria, es necesario que la administración de impuestos haya proferido una liquidación oficial. Ahora la pregunta es, si la administración de impuestos ya me profirió la liquidación oficial,
yo puedo hacer una corrección de mi declaración privada con la finalidad de evitar la responsabilidad penal? Y la respuesta es que sí, de acuerdo con el artículo 713 del Estatuto Tributario, que establece la corrección provocada por la liquidación oficial. Y esta corrección la tengo que hacer dentro del término para presentar el recurso de reconsideración. Entonces, como nosotros vemos acá, lo que el tipo penal nos está diciendo es, oiga, si usted quiere evitar responsabilidad penal, no presente el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial, sino corrija dentro de este término para que no haya, para que se pueda beneficiar de estas causales de eximientes de la responsabilidad penal. Entonces es muy importante que en el momento en que la Administración de Impuestos nos profiera la liquidación oficial, nosotros nos sentemos con nuestros asesores y analicemos si vale la pena presentar o no el recurso de reconsideración, porque eso no va a implicar solamente el litigio en materia contenciosa administrativa, sino la posibilidad de eximir la responsabilidad penal dentro del proceso penal. Como lo podemos ver, pareciera que la norma mandara un incentivo a que las personas no quisiesen litigar la liquidación oficial con la finalidad de evitar esta responsabilidad penal, pero es lo que termina ocurriendo. Por lo tanto, es muy importante que planteemos una estrategia de defensa que tenga en cuenta no solamente los efectos tributarios, sino los efectos penales. Y finalmente, quería presentarles las contingencias que pueden haber con ocasión de un posible fraude procesal. Y para ello me permití traerles acá de presente lo que establece el tipo penal de fraude procesal. El tipo penal dice: el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Ahora vamos a leer este tipo penal a la luz de una solicitud de devolución improcedente, y se podría leer el tipo penal de la siguiente forma: el contribuyente que induzca en error a un funcionario de la DIAN para obtener una resolución de devolución que sea improcedente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Quiere decir esto que siempre que nosotros tengamos una devolución improcedente, habremos incurrido en el delito de fraude procesal. La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque tiene que haber una inducción en error, y esta inducción en error tiene que ser dolosa. ¿Esto qué quiere decir? Que el contribuyente haga esa inducción en error al funcionario sabiendo que lo va a inducir en error y con el propósito de beneficiarse de la devolución improcedente y de obtener estos recursos. En la práctica, es posible que la Administración de Impuestos termine considerando que una devolución improcedente implica un fraude procesal, y por lo tanto, en caso de que esto ocurra, es muy importante que tengamos una defensa técnica en el proceso penal, en la cual expliquemos la legalidad de la declaración privada hecha por el contribuyente y logremos probar la ausencia de dolo en la devolución improcedente, o incluso logremos probar que la devolución que nos profirió la Administración de Impuestos es completamente conforme a derecho. Entonces, esas son las contingencias penales que nosotros vislumbramos y por las cuales creemos que tenemos que estar muy atentos, y que la defensa, tanto del proceso contencioso administrativo como por los posibles procesos penales, inicia es en la visita postdevolución. No siendo más, me permito decirles que recibiremos todas sus preguntas en el siguiente correo electrónico, que es legal@moran.com, y estaremos muy contentos de contestárselas cuanto antes para que puedan atender sus visitas postdevoluciones de la forma más idónea posible para evitar todas estas contingencias que les hemos puesto de presente. Y finalmente quería solicitarles que nos ayuden diligenciando la encuesta que están en este código que les presento en esta diapositiva, con la finalidad de que nosotros podamos mejorar en las siguientes presentaciones, en las siguientes charlas, en las siguientes conferencias y en los siguientes webinars que preparemos para ustedes.
No siendo más, me permito agradecerles a todos por su tiempo y por su participación en este espacio y esperamos que puedan atender sus visitas postdevoluciones de la mejor forma posible. Que tengan todos un muy feliz día.